En el constante guerrear de los ogros, una batalla destaca especialmente. Se trata de un momento de gran relevancia histórica, en el que un conglomerado de tribus se unieron forjando una poderosa nación capaz de hacer estremecer al mundo entero. La gran batalla del Bocallamas no solo sirvió como un estímulo sin igual para los reinos ogros, sino que incluso reactivó al durmiente dios del volcán. Todo empezó con una espectacular invasión de orcos negros. Desde los días en que escaparan a la esclavitud de los enanos del caos, muchos orcos negros se han asentado en las montañas de los lamentos y se han enfrentado contra los ogros en un gran número de batallas. Sin embargo, los ogros nunca han podido erradicar por completo a los orcos negros de sus dominios, y así se han ido desarrollando las cosas durante los últimos 2000 años, con ambos bandos aumentando paulatinamente su respeto por la pericia guerrera de su enemigo. Cocohierro fue aumentando rápidamente su rango hasta convertirse en el más importante caudillo orco de las montañas de los lamentos. Bajo su mando, los orcos negros se extendieron más de lo que nunca lo habían hecho hasta entonces, cubriendo una enorme distancia desde su fortaleza en el monte Colmillo Negro. Sabía lo que había que hacer para derrotar a los ogros, tal como había demostrado muchas veces. En su máximo momento de expansión, llamó al Wag, una invasión que atrajo a pieles verdes de todas partes, incluyendo muchas tribus de jinetes de lobos de las tierras oscuras y a goblins nocturnos del monte del brujo gris. Con cada nueva batalla las legiones de crecían más, y los desilvanados ogros sabían que cada vez lo tenían peor para resistir los ataques pieles verdes. Por aquel entonces Grasientus Diente de Oro acababa de convertirse en déspota soberano, amo y señor de todas las tribus de ogros. No obstante, aunque sí que ejercía un férreo dominio sobre los reinos cercanos al suyo, las tribus más distantes, particularmente las que estaban más al norte, no acababan de mostrarse convencidas de que Grasientus se hubiese ganado el derecho a mandar sobre ellas. Grasientus había completado hazañas de fuerza que le habían hecho famoso por todos los reinos ogros. Matar al gran dragón de hielo Jaboriel, lo cual le hizo ganarse el título de chafadragones, romper las puertas de piedra de una mina enana, y de ahí su sobrenombre de rompepuertas, o comerse a una manada entera de gruñílopes que le provocaron una grave indigestión, demasiadas pezuñas de golpe. Sin embargo, nunca había tenido ocasión de unificar bajo su mando a todas las tribus de ogros, y cuando Grasientus oyó hablar del ejército de Cocohierro, supo que ese era el desafío que había estado buscando. Si era capaz de aplastar la invasión de orcos negros, ya nadie se atrevería jamás a reconocer su grandeza ni a disputar su título. El voluminoso déspota soberano viajó a multitud de valles para intentar ganar adeptos a su causa, todo a lo largo de la ruta del Marfil y tan al sur como en el territorio de Noblar. Las tribus de ogros respondieron a su llamada, hasta que Grasientus reunió un ejército como el mundo jamás había visto. Tan grande era aquella hueste que los valles temblaban a su paso hacia el norte. Mientras tanto, Cocohierro no había permanecido ni mucho menos de brazos cruzados. A medida que penetraba más y más profundamente en las montañas de los lamentos, un déspota tras otro iba cayendo ante él. En cuanto le llegaron noticias del nuevo déspota soberano y de su coalición, trazó un plan para confrontar a aquella ingente masa de ogros en un lugar de su elección. Acompañado por su vasta horda de pieles verdes, Cocohierro asaltó el Bocallamas, desalojando de allí a los extraños ogros escupefuegos que allí habitaban y plantando sus trofeos de guerra en las laderas del humeante volcán. Sabía que esa era una gran oportunidad de hacerse con el control de todo el territorio, y además pensaba derrotar a los ogros mientras mantenían los pies bien plantados sobre el Bocallamas, su dios viviente. Sin duda, eso haría que aquella panda de brutos tragalabas experimentaran el auténtico miedo. Cocohierro confiaba en que la simpleza de las tácticas de los ogros les llevarían directamente hacia su trampa, pues no se lo pensarían dos veces antes de atacar ladera arriba contra un enemigo superior, solo para verse frenados en seco por una auténtica marea de goblins. Tenía muy poca fe en la pericia marcial de los goblins, pero estaba seguro de que su gran masa ralentizaría al enemigo durante el tiempo suficiente como para que las fauces de la trampa se cerraran sobre él.
Grandes unidades de orcos esperaban el momento justo de lanzarse sobre el flanco de los ogros, mientras que Uruk y sus legiones de orcos negros les daban el golpe de gracia, cargando contra ellos ladera abajo. Para entretenerse mientras esperaba, Uruk ordenó que los prisioneros que habían capturado hasta el momento fuesen arrojados a los ardientes pozos de lava del volcán. Uruk había juzgado correctamente la furia que se apoderaría de los ogros al ver el Bocallamas ocupado por un enemigo. Sin embargo, pese a toda la astucia de la que Uruk había hecho gala, parecía haber subestimado el liderazgo del déspota soberano. Uruk estaba acostumbrado a enfrentarse contra tribus dispersas de ogros, no contra una vasta hueste que luchaba como un solo ejército. Tras forzar la marcha, los ogros entraron en el ennegrecido valle, y al ver recortados contra la temprana luz del amanecer de los orcos, saqueando los trofeos ofrecidos a su deidad volcánica, cada déspota se lanzó a la carga, tratando de ser el primero en trepar la ladera y llegar al combate. Ningún otro ogro salvo Grasientus podía haber detenido aquella carga, pero el déspota soberano no tuvo ni un instante de duda, y empezó a gritar órdenes que hicieron temblar a todos en el valle e inspiraron a las tribus hambrientas de batalla. Con una señal, convocó a todos los demás déspotas a un consejo de guerra. El orgulloso líder de cada tribu dio un paso al frente. Todos ellos componían una imponente estampa, que no obstante quedaba empequeñecida bajo la sombra del colosal Grasientus. El déspota soberano había reconocido la trampa que los orcos negros le habían tendido, pero no era de los que suelen cambiar de idea con facilidad. Si Uruk Cocohierro quería cargar Bocallamas abajo y rodear a los ogros, que lo hiciera. Eso ahorraría a su ejército tener que marchar para subir las laderas del volcán. Dispuesto a enseñar a los ogros que no conviene morder más de lo que pueden tragar, Grasientus explicó a los déspotas reunidos cuál era el plan de la batalla. Varios déspotas se rascaron la cabeza sin entender nada, pero la mayoría supieron entender a la primera el brutal potencial de aquel plan. Y una vez que las nuevas formaciones de batalla fueron desplegadas, hasta el último ogro quedó gratamente impresionado por el gran plan de su déspota soberano. La clave de aquella estrategia era que las grandes bestias de guerra y la caballería dientes martirio que acompañaban a cada tribu fueran reordenadas en una única gran unidad, desplegada en forma de cuña en el frente de la línea de la batalla. Teniendo en cuenta la gran cantidad de diferentes tribus de ogros que había presentes, la horda resultante alcanzó un tamaño realmente imponente. En sus filas había cuernos pétreos, colmillos de trueno y otras muchas bestias originarias de aquella tierra primordial del hierro y la nieve. Justo por detrás de esa formidable frontal se desplegó una falange de caballería dientes martirio, seguida por el resto de los ogros. Aunque Uruk Cocohierro había preparado a sus siervos para hacer frente a la avalancha ogra, lo que surgió de las laderas de aquel volcán fue mucho peor de lo que cualquier otra cosa a la que los Pieles Verdes hubieran enfrentado antes. El suelo empezó a temblar y pudieron oírse los inconfundibles ruidos sordos del Bocallamas, como si el gran volcán se agitara dando su aprobación. El muro viviente de bestias que apareció en estampida hacia ellos hizo entrar en pánico a una buena cantidad de goblins, quienes apenas pudieron contestar disparando unas tímidas andanadas de flechas antes de poner pies en polvorosa. El plan de Uruk para frenar la ímpetu del primer ataque ogro parecía empezar a desmoronarse, pero el caudillo orco negro aún tenía confianza en el contraataque de su segunda y numerosa oleada de goblins nocturnos. La apretada masa negra y verde se colocó en su posición, y de ella fueron apareciendo docenas de chalados goblins drogados hasta las cejas con setas alucinógenas, cada uno de ellos haciendo girar sobre su cabeza una pesada bola de hierro unida a una cadena. La carga de las criaturas lanudas de los ogros no se detuvo ni mucho menos, arrollando a los fanáticos y poniendo en fuga a la horda entera de goblins. A continuación, y sin ni siquiera aminorar su paso, la manada de bestias gigantes y la caballería dientes martirio cayeron sobre los orcos negros. Pese a la violencia del choque, los orcos negros aguantaron el tipo, aunque un tercio de sus fuerzas quedaron aplastadas. Los orcos negros usaron grandes hachas para cercenar las patas de las bestias, haciendo que algunas de ellas se despeñaran en la ladera abajo, y de ese modo abrirse un sangriento camino hacia los ogros.
No obstante, aunque los orcos negros lograron detener la estampida y de hecho la estaban destruyendo, se quedaron trabados donde estaban, sin poder avanzar, y por tanto sin cumplir el plan de Uruk de unirse al resto de su ejército cuando entraba en contacto con el grueso de los ogros. Más abajo en las laderas montañosas, la trampa de los pieles verde había cerrado sus fauces, pues los orcos superaban numéricamente a los ogros por más de 6-1. Los ogros estaban siendo sometidos a una presión insoportable, y si el centro de los orcos negros hubiese sido capaz de unirse al asalto, la batalla hubiese quedado sentenciada. Sin embargo, en medio de la furia y el derramamiento de sangre, el propio Boca en Llamas habló, haciendo temblar el suelo y enviando túpidas columnas de humo hacia los cielos. El sol de mediodía quedó oscurecido tras la capota de cenizas, y las laderas se vieron inundadas por regueros de lava y por ocasionales vómitos de fuego de los panzafuegos, los sacerdotes ogros del Boca en Llamas, que se habían unido a Grasientus en el combate. Pese a la fuerza con la que empujaban los pieles verdes, los ogros habían logrado plantarse bien en la tierra e incluso empezaban a recuperar terreno, pero de pronto la dinámica volvió a cambiar. Tras superar a las últimas de las grandes bestias lanudas que había cargado contra ellos, Ur y sus orcos negros consiguieron por fin alcanzar el grueso de la batalla, chocando contra los ogros con una fuerza tremenda. Solo la incomparable fuerza de voluntad de Grasientus Diente de Oro logró que sus ogros, pese a ceder terreno de nuevo, mantuvieran el tipo y consolidaran su posición defensiva. El centro de las fuerzas ogras, en el que luchaban el propio Grasientus rodeado de su guardia personal de tripas duras, se mantuvo sólido como una roca. Finalmente, Ur se dio cuenta de que para lograr romper la resistencia del enemigo debía antes romper su corazón. Los más endurecidos veteranos de ambos bandos se estaban batiendo en total entrega. Los enormes garrotes de 2 manos reventaban cabezas de orcos negros una tras otra, mientras que las grandes rebanadoras partían en 2 los protegetripas y abrían unas profundas heridas en las panzas de los ogros. Era allí, en el ensangrentado epicentro de la batalla, donde todo acabaría por decidirse. Y los 2 generales enemigos lo sabían, pues ambos estaban tratando de abrirse paso el uno contra el otro, masacrando todo lo que se encontraba por el camino. Arropando a sus respectivos líderes, los 2 ejércitos se batieron con todas sus fuerzas, como un par de bestias cavernarias enfrentadas sobre el pico de una montaña, haciendo chocar sus cuernos para marcar el territorio. Ogros moribundos trataban desesperadamente de aplastar hasta el último piel verde, incluso mientras sus tripas se les corrían por una terrible herida en el estómago. Orcos negros con sus yelmos hundidos y supurando materia cerebral se esforzaban por descargar un último golpe de hacha. Mientras tanto, Grasientus movía en amplios arcos su cetro tachonado de diamantes, aniquilando con cada ataque a filas enteras de orcos negros. Uno de dichos ataques impactó directamente contra el portaestandarte personal de Ur, partiendo el tótem y mandando volando por los aires al orco negro, que por unos segundos parecía quedarse suspendido sobre el volcán antes de precipitarse hacia el fondo humeante del cráter. Fue un golpe prodigioso, heroico, majestuoso, una volea, de la que los ogros supervivientes aún siguen hablando hoy en día. Al ver el estandarte de Ur Cocohierro partido en 2 y su portador convertido en un proyectil volante, la línea de batalla de los pieles verdes se empezó a tambalear. Aullante de furia, Urk se abrió camino a golpes a través de una muralla de tripas duras antes de llegar ante Grasientus, en la misma ladera del Boca en Llamas. Ur estaba convencido de que aquella era su batalla y de que ningún ogro iba a detenerle. Grasientus por su parte sonrió por primera vez en toda la batalla, dejando ver una ristra de dientes de oro que destelleaban en medio de su horrible rostro. Soltando su colosal cetro, el déspota soberano agarró al caudillo orco negro con ambas manos. Ur respondió clavándole sus 2 hachas gemelas en el grueso pecho, pero ello no detuvo a Grasientus, quien completamente impasible, pese a que la sangre le caía por botones, apretó y apretó el cuerpo de su oponente. El sonido de aquella armadura de Urk, rechinando y finalmente partiéndose bajo aquella tremenda presión, pudo oírse incluso por encima de la atronadora cacofonía de la batalla, seguido por un espantoso chascar de huesos y carne. Durante muchos minutos Grasientus siguió apretando. Sus gruesos brazos temblaban visiblemente por el esfuerzo.
Cuando por fin se relajaron, la aplastada forma que dejaron caer era irreconocible. Grasientus literalmente había estrujado la carcasa del orco negro como quien escurre una bayeta, exprimiendo todos sus fluidos. Los ogros jalearon entusiasmados, sus gritos de júbilo contestados por los géiseres de lava que surgían del volcán. Aquella visión fue demasiado para los restantes pieles verdes, quienes dieron media vuelta y huyeron. Los ogros se reagruparon y, dirigidos por los panzafuegos, reunieron los restos de los enemigos caídos para preparar con ellos una buena comilona. Y menuda comilona fue aquella. Cada ogro tenía para sí una enorme pila de carne piel verde. Con un único y descomunal golpe, Grasientus Diente d'Oro había destrozado el Waj y había convertido en papilla a su líder. Bajo la tupida cortina de humo del dios volcán, Grasientus había por fin cimentado su título de déspota soberano, pues incluso aquellas tribus de ogros que no habían estado presentes en la batalla empezaron al poco tiempo a hablar de aquel gran triunfo y su monumental banquete de celebración posterior. Tras una semana de celebraciones, el Bocaenllamas empezó a escupir hacia el cielo su ira en forma de lava, como presagiando un futuro plagado de batallas aún más gloriosas. Entonces, Grasientus aprovechó para dar a sus seguidores lo que fue considerado como un largo discurso. Arropado por las ovaciones de todos los reinos ogros en pleno, el déspota soberano bramó: Hoy han sido los orcos. Mañana será el mundo. Que empiecen a temblar.